Y vamos a dejar el tiempo de la palabra, hermano. En la palabra hay libertad, hermano. Los ojos son abiertos, mi hermano. Los espíritus salen y huyen de la presencia del Señor. Y hoy es día de que pongamos nuestros oídos abiertos, los abramos nuestro entendimiento, el corazón al Señor, para que la palabra pueda hacer afecto en nuestras vidas. Gloria a Dios, aleluya. Y así vamos a dejar a nuestro pastor Osmi, que es el que va a traer el portavoz de este día, la palabra del Señor, palabra viva, palabra no adulterada. Gloria a Dios, aleluya. Sin levadura, amén. Sin levadura, gloria a Dios, aleluya. Que Dios me le bendiga ahí. Dele una ofrenda de palma al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios. A Él sea siempre toda la honra y toda la gloria. Amén. Damos siempre gracias a Dios, hermanos, porque Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Vayamos entonces a la palabra. Amén. En el libro de los Evangelios, el libro de San Juan, libro de Juan. Vayamos ahí a la palabra. Vamos a leer, hermanos, desde el versículo 37, amén, hasta el 42. Ayer, los que quedaron vivos, pues ahorita Dios los va a terminar. ¿Todos lo tenemos? Amén. Amén. Y la palabra le vamos a dar lectura bajo la dirección del Padre, el Hijo y su Santo Espíritu, y su pueblo dice, amén. Dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos, endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Dice el versículo 37: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, al final dice, no creían en él. La mayoría de la gente no cree en Jesús. Ese es el mensaje, y de ahí nos vamos a agarrar de ese versículo donde dice que no creían en él. La mayoría de la gente no creen en Jesús. Padre, te damos toda la honra en esta hora, Señor, y te pedimos una vez más, mi Dios, que tu gracia sea siempre manifestándote en esta hora, y que tu presencia sea fluyendo, Señor, y que tú seas tomando el control de nuestras vidas a través de tu presencia, a través de tu Espíritu Santo. Padre, en esta hora, con la autoridad que tú nos has dado, atamos y reprendemos todo espíritu contrario, lo atamos y lo reprendemos y lo echamos fuera en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por el poder de tu palabra, Señor, todo espíritu, Señor, contrario que no te alaba, Señor, lo echamos fuera por el poder de tu palabra. Señor, hay libertad en tu iglesia, hay libertad en tu pueblo. Creemos en tu palabra, sabemos que eres fiel y verdadero. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo, por darnos esta oportunidad de poder estar delante de tu presencia, creyendo y confiando, Señor, en esta hora a través de tu palabra. Amén y amén, Padre. Gracias, Jesús. Él es ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es digno, hermano. Amén. Que no se nos olvide que Él es digno de ser exaltado en gran manera. Amén, hermano. Voy a tratar de no forzar esta garganta. Amén. Para poder terminar lo que es este mensaje que Dios nos ha brindado. Amén.
Hermanos, vamos a desarrollar este mensaje sobre la porción que está ahí en el versículo 37. Amén. La mayoría de la gente no cree en Jesucristo, no cree en Jesús, no cree en la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Por eso la Biblia nos habla y nos dice en el libro de San Juan, en este mismo libro de San Juan, capítulo 4, versículo 48, que muchos, dice la palabra, amén, muchos no creen a la palabra, pero por cuanto no creen a la palabra, entonces vendrá la necesidad de hacer milagros. Por eso la palabra dice que los milagros son para los que no creen a la palabra. Por eso Dios nos da los milagros, para que a través de los milagros nosotros podamos creer a la palabra. Estoy hablando por aquellos que no creen a la palabra. Por eso nos dice la Biblia, eso se encuentra, hermano, en el libro de San Juan capítulo 4, el mismo libro que usted tiene en sus manos. Dice en el versículo 48, entonces Jesús les dijo, si no veréis señales y prodigios, no creeréis. Entonces la palabra nos dice, hermanos, que la gente muchas veces busca milagros para creerle a la palabra. Qué lindo es que nosotros, hermanos, hemos creído a la palabra, no por los milagros. Por eso la Biblia dice, bienaventurado aquel que cree sin ver. Eso somos nosotros, que hemos creído a la palabra, hemos creído al mensaje del Señor, no que lo hemos visto, porque nosotros, nadie de nosotros ha visto al Señor, pero sin embargo creemos a la palabra. Y la palabra de Dios nos dice que donde dos o tres estemos reunidos en su nombre, Él estará con nosotros, y Él está en este lugar. Él se mueve en este lugar. Lo creemos no porque lo vemos, sino porque lo sentimos dentro de nosotros. Él está en este lugar. Él se mueve en este lugar porque su gracia y su misericordia es grande. Pero muchas veces, hermanos, por la dureza del corazón del hombre, el Señor tiene que hacer algo para que la gente crea la palabra, para que podamos creerle a la palabra. Encontramos, hermanos, en el libro de San Juan, capítulo 4, versículo 48, donde el Señor dice, entonces Jesús les dijo, si no veréis señales y prodigios, ¿no vas a creer? Y se le presenta, hermano, un hombre, un oficial de un rey. Dice que este hombre, hermano, tenía, hermano, un pariente enfermo. Dice la palabra, hermano, que tenía un pariente enfermo, por no decir un hijo que estaba enfermo. Pero dice este hombre, hermano, oficial del rey de ese tiempo, dice que se le enfermó su hijo, pero él había escuchado de Jesús. Había escuchado que había un hombre que hacía milagros. Y aquí era la segunda vez que este hombre había escuchado y que Jesús estaba pasando por Capernaum, estaba pasando por ese lugar cuando él escuchó que Jesús estaba pasando. Pero oiga, hermano, era un hombre no cristiano, pero era un hombre que había escuchado que este hombre llamado Jesús de Nazaret hacía milagros. Para él no era cualquier hombre, porque hacer milagros no es cualquier persona el que hace milagros. El único que hace milagros se llama Jesús de Nazaret. Nosotros solamente invocamos el nombre de Jesús, y Jesús es el que hace la obra. Él es el que hace los milagros. Lo que el hombre no puede hacer, Jesús lo hace. Pero este noble de la realeza, este hombre, hermano, que era un noble, que era un oficial del rey, dice que escuchó que Jesús estaba pasando por Canaán de Galilea, cuando dijo él, ahora es tiempo. ¿Por qué? Él entendió que su hijo estaba enfermo, ya a punto de morir. Pero miren qué linda la palabra. Dice que este oficial había escuchado de Jesús, que Jesús no era cualquier hombre, que Jesús, cuando Jesús pasaba, sucedía cosas grandes, que cuando Jesús pasa por un lugar, los demonios tiemblan, dice la palabra, y huyen. Jesús, cuando Él pasa por un lugar, el que está enfermo se sana. Ese es el Dios que adoramos, ese es el Dios poderoso, porque para Él no hay nada imposible. Lo que para nosotros es imposible, para Dios no hay nada imposible. Yo lo creo. ¿Cuánto lo cree, iglesia? Amén.
Aleluya. Creemos que lo que para el hombre es imposible, para Dios no es imposible. Por eso, hermanos, nos sentimos regocijados que tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios grande y poderoso. Él no ha perdido ni una batalla. Todas las batallas Él ha ganado. Aunque el diablo te haga sentir que tú has perdido la batalla, dile: diablo asqueroso, lárgate. Mi Dios, al cual yo le sirvo, Él no ha perdido ni una batalla, ni nunca la perderá. El único que pierde es Satanás. Nosotros no perdemos nada, al contrario, ganamos la victoria y ya la tenemos ganada. Oh, porque Cristo venció en la cruz del Calvario. Nosotros podemos vencer en el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre del Cordero. A Él sea siempre toda la gloria, a Él sea siempre toda la honra, por los siglos de los siglos. Satanás va a querer, hermano, meterte miedo en tu mente, meterte incredulidad en tu mente, pero hay que reprenderlo en el nombre de Jesús. Hay que recordarle al diablo que Él está vencido. Él va directo al infierno. Nosotros vamos para la gloria porque Cristo venció. Nosotros podemos vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. Las cadenas se hacen rotas, las cadenas se rompen en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Cordero, hermanos. Hay liberación en Cristo. Hay muchos que no creen en la palabra de Dios. Por eso no reciben lo que Dios les quiere dar. ¿Sabes que Dios quiere bendecir nuestras vidas? ¿Sabes que Dios lo que quiere es que tú prosperes en todas las áreas? No solamente en la área económica, no solamente en la área financiera, sino que Dios quiere que prosperes en el campo, que prosperes en tu trabajo, que prosperes en tu matrimonio, que prosperes en tu familia, que prosperes en todo lo que emprenda, que sea prosperado. Ese es el Dios que tenemos, un Dios amoroso, un Dios misericordioso. Qué lindo que Dios no es como nosotros, porque si Dios fuera como nosotros, ya a tiempo fuéramos condenados. Pero el Dios que tenemos es un Dios misericordioso, un Dios que se complace en la misericordia. Por eso la palabra de Dios nos dice: aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Ahora, no se agarre a eso. Hay gente que dice: aunque yo le falle, yo sé que Dios no falla. Es cierto, Dios no te va a fallar. Pero cuando tú no le eres infiel a Dios, viene algo a tu vida fuerte. Pero cuando tú le eres fiel a Dios, Dios te recompensa en gran manera, hermanos. Por eso nosotros hay que poner a Cristo, a Dios, a Jesús en primer lugar. Por eso nosotros hay que creerle a la palabra. Lo que está escrito en nuestra Biblia no es cualquier cosa, es palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos habla, es la palabra de Dios que nos exhorta, es la palabra de Dios que nos ministra, es la palabra la que rompe las cadenas, es la palabra de Dios la que hace la sanidad, es la palabra de Dios la que obra en nuestro matrimonio, en nuestra familia. Es la palabra. Hay que creerle a la palabra. Lastimosamente la gente no le está creyendo a la palabra, le están creyendo a otras cosas. Pero qué lindo que nosotros estamos en este lugar, no por casualidad, sino porque estamos creyéndole a la palabra. Sabemos que la palabra es fiel y verdadera. Sabemos que la palabra es el Dios mismo que nos está hablando. Y Dios no miente, iglesia. Él ha prometido algo. Espera lo que te vendrá. Espera lo que vendrá. Lo que Dios te ha prometido tendrá que venir tarde o temprano tendrá que venir. Porque el Dios que servimos es un Dios fiel y verdadero. Al Dios que servimos es un Dios real. Él es real, iglesia. Hay que creerle a la palabra. Pero hay muchos que no le creen a la palabra. Ese es el mensaje. La mayoría no le están creyendo a la palabra. Ay, hermano, yo le creo a la palabra, pero no es fácil lo que estoy pasando. Es cierto, no es fácil. Todo cristiano tiene que ser procesado. Si yo le digo a usted, ¿a quién le gusta el café? A la mayoría. Hasta los niños. Hasta los niños pequeños ya están pidiendo café. Le gusta, pero para el café llega a ser lo que es el café, allá en su tacita bien calentito, tiene que pasar un proceso. Y no crea que es un proceso agradable. Hay que pasarlo por fuego. El cristiano también, cuando quiere ser un verdadero cristiano, tiene que pasar por un proceso. Y muchas veces ese proceso no es agradable. Pero cuando usted es fiel
fiel hasta el final. Cuando usted pasa ese proceso, qué lindo se siente confiar en Dios. Qué lindo se siente confiar en el brazo poderoso que es nuestro Señor Jesucristo. Eso es maravilloso, iglesia. Pero hay que creerle a la palabra. Lo terrible es, hermanos, que la gente, que los cristianos no crean en la palabra, no le creamos a la palabra de Dios. Mire qué terrible. Muchas veces la gente de afuera le cree más que un cristiano. Muchas veces la gente de afuera le cree más a la palabra que el que está dentro. Sí, amén. Este hombre oficial, dice la Biblia, era un oficial del rey, no era cristiano, pero sin embargo había escuchado la palabra. ¿Y cuánto tiempo tú llevas escuchando la palabra? Ay, ya perdiste la cuenta. Es que, hermano, no es tanto el tiempo, es lo que tú tienes en tu corazón. El anhelo por el Señor, el anhelo de buscar la gracia de papá, el anhelo y la misericordia de poder buscar cada día de la presencia del Señor. Ahí está el éxito, hermano. Cuando tú dispones un corazón a adorar al Dios verdadero, Dios te va a recompensar en gran manera. Pero hay que creerle a la palabra. Ya llevamos tiempo, hermano, de estar en esta congregación. Ya se está cumpliendo, ya se acercan los 2 años de aniversario. Pero miren, hermano, la gente no le está creyendo a la palabra. Si nosotros le creyéramos a la palabra, déjeme decirle que fuéramos diferentes. No nos perdiéramos un culto. Estuviéramos ahí donde está el servicio, ahí a los pies de la cruz. Ahí estuviéramos glorificando el nombre del Señor. Pero todavía es tiempo de recapacitar. Todavía es tiempo de decirle al Señor: Señor, mira, he estado fallando en esta área, he estado fallando en la otra área, he sido incrédulo, papá, ayúdame. Por eso la palabra dice que hay que pedirle al Señor que nos aumente la fe, que nos aumente el deseo. ¿Cuál deseo? No el deseo de estar en el mundo, el deseo de buscar las cosas del Señor, el deseo, hermano, de poder mejorar cada día para la gloria y la honra del Señor. No es fácil, es cierto. Muchas veces nos cansamos, muchas veces hay enfermedades, muchas veces hay obstáculos que el mismo Satanás los pone para que no busquemos del Señor. Pero todos esos obstáculos quedan derribados por el poder de la palabra, porque es la palabra la que nos hace fuerte, es la palabra la que nos edifica, porque nosotros tenemos nuestro fundamento sobre la roca que es Cristo Jesús. Y cuando nosotros tenemos el fundamento que es la roca que es Cristo Jesús, nadie nos podrá menear. Venga lo que venga, venga tribulación, venga enfermedad, venga angustia, venga pobreza, venga lo que venga, nosotros confiamos en el Dios verdadero y nadie, ni el mismo diablo, nos podrá menear. Al contrario, Él tiene que alargarse cuando nos visite. Hay que reprenderlo en el nombre de Jesús y Él tendrá que huirse. Por eso la palabra dice: estad firme, resistid al diablo y Él tendrá que huir. Por eso todos los que escuchan el mensaje, hay que permanecer firme. Aunque estemos, yo no sé lo que estás pasando, pero mantente firme, ponte bien los pantalones, ponte bien la falda como un verdadero cristiano, como una verdadera cristiana, y reprende al diablo. El diablo no quiere nada bueno, el diablo quiere apartarte de los caminos de Dios, pero recordémosle el camino que le espera al diablo. Hay que recordarle. ¿Sabe por qué? Porque el tiempo, dice la Biblia, los tiempos que vienen son tiempos malos. Ahora, el tiempo que le queda a Satanás es un tiempo corto. Y él sabe que ya viene su tiempo y él va para el infierno. Y lo terrible es que él no se quiere ir solo. Él quiere llevarse, hermano, a muchos, aún a los escogidos. Pero qué lindo es que nosotros reconozcamos que nosotros no nos ha llamado el hombre, a nosotros no nos ha llamado ningún hombrecito, a nosotros nos ha llamado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Le creemos a la palabra. Bienaventurado el que cree en la palabra. Hay bienaventuranza al que le ha creído a la palabra. Si tú le crees a la palabra, serás más que bendecido. La palabra bienaventurados dice dichoso. Oh, somos dichosos, hermano, que le hemos creído a la palabra. Sin ver hemos creído a la palabra. Bendito su nombre. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Este hombre oficial del rey no era cristiano, pero escuchó que en aquel lugar llamado
Canaán de Galilea iba a pasar un hombre llamado Jesús de Nazaret, y que ese hombre, cuando él hablaba, se sentía la presencia del Dios verdadero. Así como en esta hora, que cuando uno predica la palabra, se siente la presencia de Dios, porque la palabra es viva, la palabra es eficaz, la palabra hace cosas que el hombre no puede hacer. La palabra entra donde el hombre no puede entrar. Ahí entra la palabra. ¿A dónde es que no puede entrar el hombre? En lo profundo del corazón. Ahí está el lema. En el profundo del corazón el hombre no puede entrar, pero hay uno que sí puede entrar. Hay uno que si tú le permites que entre, él va a entrar. Ese se llama Jesús de Nazaret, a través de la palabra. Y cuando él entra, hace cosas grandes, hace cambio en nuestra vida, hace cambio en nuestra vida, hace transformación en nuestra vida. Cuando menos de repente nuestra esposa, nuestro cónyuge dice: wow, ¿qué está pasando? Veo algo diferente en este hombre. Este hombre antes me gritaba, este hombre antes me rechazaba, este hombre antes me pisoteaba, ahora me trata como un paño, me anda tratando como un vaso más frágil. Es que la palabra, es que eso solamente lo hace la palabra. Eso no lo puedes hacer tú, ni el dinero lo puede hacer. El único que lo hace se llama Jesús de Nazaret. Cuando menos se acuerda, tú ves a tu esposa que se esmera, está cuidando, está pendiente a ti, está pendiente a tus hijos, está pendiente de lo que nosotros los hombres necesitamos. Y entonces tú dices: wow, esta mujer antes me salía gritando, esta mujer antes salía renegando, y ahora me dice mi Señor como Sara. Eso solamente lo hace la palabra. El que esté en la carne no lo puede vivir, pero el que está en el Espíritu, el que está en el Espíritu puede experimentar la gracia y la misericordia del Señor. Eso es creerle a la palabra, iglesia. Cuando nosotros le creemos a la palabra, no hay obstáculos. Y por eso Satanás va a poner incredulidad en tu corazón para que no le creamos a la palabra. Amén. Pero nosotros creemos a la palabra. Gloria a Jesús. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Gloria a Dios. Gloria al que vive para siempre. Oiga, este hombre oficial del rey le creía la palabra. Tal parece que este hombre sí tenía más fe que algunos de los cristianos del siglo de ahora. Amén. Sí, porque el Señor dice: no te preocupes, búscame y yo te voy a bendecir. Pero cuando tenemos la soga en el pescuezo, no hallamos dónde correr. Y de ver de correr a Jesús, corremos a los brazos de un hombre. Corremos a la confianza de quizás un trabajo, a la confianza de quizás de un amigo, a la confianza del mundo. La palabra de Dios nos dice: todo esto pasará, pero el que hace la palabra, el que confía en la palabra, el que se agarra a la palabra, el que se esmera en la palabra, ese permanecerá para siempre. Los cielos y la tierra van a pasar, pero el que hace la palabra, el que vive la palabra, ese permanecerá para siempre. El que le crea la palabra. Hay una recompensa, iglesia, grande al que le crea la palabra. Vemos la recompensa en este hombre. Este hombre, hermano oficial del rey, tenía un hijo que estaba enfermo. Quizás el hijo ya estaba a punto de morirse. Quizás, hermano, era un hombre que tenía dinero, pero él no estaba confiando en el dinero. Era un hombre, hermano, que tenía una posición grande en el reinado, pero él no estaba confiando en el rey. Él estaba confiando en el otro rey, en el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Alfa y el Omega, el principio y el fin. Él estaba confiando en Jesús, igualito que nosotros, que confiamos en el Maestro. Y cuando este hombre se dio cuenta que Jesús iba pasando, dijo: yo no puedo perder esta oportunidad. Recuerde lo que nos decía el Señor ayer en la palabra. Dice que los ciegos y los cojos no iban al mall, no iban a la discoteca, no iban al restaurante. Dice que iban a la iglesia, porque ahí iban a ser sanados. Ahí el Señor iba a hacer el milagro. Ahí iba a ver el milagro. El ciego iba a ver y el cojo iba a saltar. Es que eso solamente lo hace la palabra. Cuando le creemos a la palabra, este hombre se dio cuenta, este oficial se dio cuenta que Jesús iba a pasar por ese lugar llamado
Capernaum. Dice que iba a pasar por ese lugar llamado Capernaum. Cuando se dio cuenta que iba a pasar por ese lugar, él dijo: yo no me voy a esperar. Oiga, era la segunda vez que Jesús estaba pasando. Ahorita vamos a ir más adelante, la primera vez donde pasó, cuando pasó a ese lugar. Pero esta era la segunda vez. Él dijo: quizá yo dejé pasar la primera vez, pero la segunda no la dejo pasar. Yo tengo que ir al maestro. Yo tengo que ir donde aquel que hace el milagro. Por eso el versículo 48 dice: entonces Jesús dijo: si no vieres señales y prodigios, no vas a estar creyendo. Y en eso se acercó este hombre y dijo este hombre: maestro. Oiga lo que dijo este hombre oficial del rey. Se le acercó a Jesús. Es que cuando tú te le acercas a Jesús, Jesús no se queda con los brazos cerrados. Él los extiende. Él te brinda ayuda cuando tú lo buscas a Él. Pero si tú no le buscas, aunque Él quiera ayudarte, no lo va a hacer, porque Él es caballeroso. Él es misericordioso, es cierto, pero Él espera que nosotros le acudamos a Él. Este hombre se dio cuenta y corrió y se fue de Jesús. Cuando llega donde Jesús, le dice: maestro, mira, yo sé que tú eres un hombre de palabra, un hombre que lo que dice se cumple. Le dice a este oficial y le dijo: Jesús, bien lo ha dicho, porque cuando yo hablo, mi Padre me escucha. ¿Y qué es lo que quiere? Le dijo: mira, tengo a mi hijo enfermo. Y le dije: ¿y a dónde está? Allá está en mi casa, él no puede venir, pero vine yo, maestro. Y dice: ¿sabes qué? He visto el amor tuyo. He visto, ¿sabes qué? Que le has creído a la palabra. Este oficial, dice la Biblia, que le creyó a la palabra. ¿Y qué le dijo? Tu palabra. Le dijo Jesús: ¿sabes, hombre? Tu palabra ha sanado a tu familia. Es decir, hemos creído a la palabra de Dios. Es decir, tu fe ha hecho que tú le creas a la palabra. Porque dice la Biblia que el oír la palabra de Dios viene por el oír. ¿El oír el qué? La palabra de Dios. Y cuando Dios habla, tiene que haber un cambio. Cuando Dios habla, hay milagros. Cuando Jesús pasa por un lugar, todo lo transforma, todo lo convierte. Todo es bueno cuando Jesús está. Pero hay que creerle a la palabra. Muchos no le están creyendo a la palabra. Incluso en este lugar no están creyendo a la palabra. Porque si le estuviéramos creyendo a la palabra, le dijéramos amén. Pero muchas veces el Señor dice: buscad primeramente los reinos de su cielo y su justicia, y lo demás vendrá por añadidura. No, nosotros primero la agarramos al contrario. Buscamos nuestro beneficio, buscamos lo demás, lo que necesitamos. ¿Sabe cuál es la necesidad más grande del hombre? Buscar del Señor. Esa es la necesidad. Usted puede vivir sin comer frijoles, usted puede vivir sin comer carne, pero no podemos vivir sin la presencia de papá. El día que la presencia de Dios se alargue de nosotros, estamos muertos. No podemos ir a ningún lado hablando espiritualmente. Usted puede decir: pero pastor, si yo voy donde yo quiero. Es cierto, porque andas carnal. El carnal no puede, hermano, sujetarse a lo espiritual. El que anda en el espíritu es el que vive en el espíritu. Amén. ¿Y qué pasó con él? Hay una recompensa, le dije hace un momento. ¿Qué pasó con este hombre? Le dijo el Señor: ¿sabes qué? Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre le creyó a la palabra. Igual que usted, hermano, que cuando el Señor te dice: hijo, no te preocupes, yo te voy a bendecir, solamente requiero que me seas fiel. Y nos gusta cuando el Señor nos dice: Señor, nos gusta cuando el Señor nos dice: hijo mío, te voy a bendecir, te voy a dar una casa, te voy a dar un carro, te voy a dar esto, te voy a dar lo otro, te voy a dar una esposa, te voy a dar. Nos gusta, pero la otra parte es que hay que darle al Señor. El Señor lo que espera es que nosotros le demos a Él. ¿Sabe por qué? Porque Él ya nos dio, Jesús ya nos dio. ¿Qué nos dio el Señor? ¿Qué nos dio Dios a nosotros? Nos dio a su Hijo unigénito, lo mandó a morir a la cruz del Calvario por amor a nosotros, para que nosotros tuviéramos vida y para que ahora estemos donde estemos, regocijándonos en la presencia del Dios verdadero. Pero muchos no están creyendo a la palabra, y es por eso que pasa lo que pasa. Amén. Ahora recordemos en este capítulo que estábamos leyendo, capítulo 4, versículo, hermanos, 48, fue la segunda vez que Jesús fue a Canaán de Capernaum. Fue la segunda vez.
¿Dónde fue la primera vez? Más adelantito en el capítulo 2, usted se da cuenta de que ahí fue el Señor por primera vez a Canaán de Galilea. El primer milagro que Jesús hizo fue ahí mismo donde ese hombre le salió al encuentro por segunda vez. Pero en la primera vez fue Jesús invitado a una boda. El libro de San Juan capítulo 2 versículo 11 o todo el capítulo lo lee y se da cuenta que ahí el Señor fue invitado a una boda. Y dice el versículo 11: y este principio de señales hizo Jesús en Canaán de Galilea, y dice, y manifestó su gloria, y sus discípulos le creyeron. Fue el primer milagro que Jesús hizo. Fue el primer. ¡Ah, qué lindo! Ahí los discípulos dijeron: wow, vale la pena seguir al maestro. Pero ¿sabe qué? Vale la pena mejor creerle a la palabra. No creerle tanto al milagro, creerle a la palabra. Cuando usted le cree a la palabra es cuando suceden los milagros. Cuando usted le cree a la palabra es cuando suceden los milagros. Los discípulos estaban creyendo y dijeron: vale la pena servirle al maestro. Ahí pudieron ver el primer milagro, donde el Señor hizo convertir el agua en vino. Amén. Ahí el Señor hizo el primer milagro, ahí mismo en Canaán de Galilea. Ahí fue cuando el Señor le abrió los ojos a la gente y pudieran ver que al Dios que nosotros le servimos es un Dios real, es un Dios poderoso. La clave está de creerle a Él. Muchos decimos: Señor, yo te amo. Señor, yo no te voy a abandonar como Pedro. ¿Sabe? Recuerda que le dije que todos vamos a ser procesados. Todos pasamos por un proceso. Pedro se le acercó al Señor y le dijo: Señor, yo nunca te voy a negar. Yo nunca te voy a dejar. Pedro le dijo: Señor, yo nunca voy a dejar de congregarme. Señor, que yo voy a perder un culto así nomás. Aunque sea enfermo, yo voy a ir al culto. Entonces Pedro empezó a hablar a la ligera. Pero como el Señor nosotros no lo podemos ocultar y Él conoce nuestro corazón, le dijo: Pedrito, piensa lo que estás hablando. Estás hablando apresuradamente. Analiza. Y Pedrito dijo: no, Señor, yo nunca te voy a negar. Es cuando viene la negación de Pedro y dice: el Señor le dijo: ¿sabes qué, Pedro? Antes de que el gallo cante 3 veces, tú ya me habías negado. Y encontramos que cuando Pedro pasó ese proceso, ese momento, entonces, ¿cuál momento? Cuando el Señor fue, hermano, atrapado, cuando el Señor fue, hermano, agarrado, ahí empezó el hombre a negar al Señor. ¿Quién hombre? Pedro. Cuando estamos pasando proceso, es cuando ahí nosotros empezamos a negar al Señor, o es cuando empezamos a no creerle a la palabra. Pero es ahí donde el Señor nos dice: hijo mío, cuando estés en el proceso, acuérdate de mi palabra, acuérdate que yo no miento. Hijo mío, cuando estás enfermo, acuérdate que yo di mi vida en la cruz del Calvario, y mi palabra dice que por mi llaga tú has sido sanado. Hay que acordarnos a la palabra, hay que acordarnos que Jesús no miente. Cuando estemos pasando algún momento, alguna necesidad, acuérdate de la palabra, acuérdate de la palabra. Hay que creerle a la palabra, hay que confiar a la palabra, hay que confiarle al Señor. Si el Señor te dice: tírate, tírate, porque Él te lo está diciendo. No te lo está diciendo el hombre. Aunque tú digas: pero Señor, no estoy viendo dónde voy a caer. Pero si el Señor te dice, hay que obedecerlo, hay que creerle a la palabra. Pero hay que pasar un proceso, iglesia. Todos pasamos un proceso. Después del proceso, ahora, pasar el proceso no es agradable. ¿O a quién le gusta pasar un proceso? A nadie. Y yo sé que todos nosotros, incluso los cristianos que están escuchando o van a escuchar este mensaje, han pasado un proceso. Pero sabemos que a nadie le agrada el proceso. Pero ¿qué pasa después que pasa el proceso?
viene una bendición incomparable, viene una bendición a nuestra vida. Pero cuando le creemos a la palabra, es ahí cuando nosotros nos mantenemos firmes, cuando nosotros confiamos a la palabra, cuando nosotros nos mantenemos en pie. Venga lo que venga, nada nos va a apartar, nada nos va a separar del amor de Cristo Jesús, que dio su vida en la cruz del Calvario. Pero hay que creerle, hermanos, a la palabra. Amén. Y sigue diciendo, para ir avanzando un poquito más, dice la palabra en el capítulo 12, versículo 37 nos dice: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no le creían. Oiga, qué terrible. Que el Señor había hecho grandes milagros y la gente no creía. ¿Por qué? Por la incredulidad. Muchas veces, ¿y sabes quién pone la incredulidad? Es Satanás. Satanás va a poner incredulidad en tu corazón para que no le creas a la palabra, para que no creas en Jesús. Por eso cuando venga la incredulidad en tu corazón, repréndelo. Por eso cuando estés pasando, mira, hermano, no hay cosa más linda que creerle a la palabra, que confiar en Dios. Es cierto que en el momento nada es agradable. Cuando tú estás enfermo, prendido en calentura quizás, o viendo a tus hijos enfermos, no es agradable. La carne tiembla, empieza la carne, hermano, a temblar. Pero cuando viene el recordamiento de la palabra, tú dices, el Señor dice que en la cruz, que por su llaga, Él llevó nuestras enfermedades y nosotros vamos a ser sanos por la llaga del Cordero. Entonces tú le estás creyendo a la palabra. Pero es ahí donde te ataca Satanás y dice: mira, ya llevas un día y no te has sanado. Mira, ya llevas 3 días y no has sido sanado. Ya puede llevar la semana. Yo le creo a la palabra. Amén. Es que no es al tiempo de nosotros, es al tiempo de la palabra. Tú podrás decir: yo he estado orando y ya llevo un año orando. Sigue orando, sigue orando, que al tiempo de Dios, Dios te va a dar lo que tiene para ti. Pero el problema es que no le creemos a la palabra. Sí, amén, así es. ¿Qué dice la palabra? Si tuviera fe como un granito de mostaza, le dijeras a esta montaña: arráncate y plántate en medio del mar. Algo imposible para el hombre, pero ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? Al Dios que hizo los cielos y la tierra, al Dios que hizo el universo, al Dios que le dio nombre a las estrellas, al Dios que te creó a nosotros, al Dios todopoderoso, no hay nada imposible. Lo que Dios quiere es que tengamos fe y le creamos a la palabra. Eso es todo, iglesia. Si nosotros le creemos a la palabra, vamos a ser victoriosos. Pero ese es el problema. Muchos no le están creyendo a la palabra. Dicen que le creen, pero no le están creyendo. Porque si le creyeran, ahí estuvieran firmes. Si le creyeran a la palabra, ahí estuvieran. Nada los movería. Pero miren, ya no hay muchos. ¿Por qué? No le están creyendo a la palabra. Sigue diciendo, versículo 38, para que se cumpla la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado al brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías. Pero el versículo 38, hay una porción que dice la Biblia en ese libro de Juan, que dice que el profeta Isaías había dicho: pero ¿quién va a creer a nuestro evangelio? ¿Sabe, hermano, que la gente no le está creyendo a la palabra? Por eso no están viendo los milagros. Lo mismo está pasando hoy en día. Aquí la Biblia nos está revelando que el profeta Isaías ya lo había profetizado. La gente no le estaba creyendo a Jesús. Y aquí viene lo grande de este mensaje. ¿Sabe qué estaba pasando? La gente estaba esperando a un hombre grande. Estaban esperando a un rey diferente. Estaban esperando a un rey quizás de un carruaje de juego, un carro de juego. Estaban esperando a un hombre fuerte con una espada que lo defendiera. Pero cuando apareció Jesús montado en una asna, hermano, quizás, hermano, no comía bien porque ni tiempo le daba de comer, y lo miraron
quedaron desnutridos quizás y dijeron ellos: nosotros vamos a creer en este hombre. ¿Acaso ha salido algo de la familia de este hombre, de José? Ellos dijeron: no es posible. No le estaban creyendo a la palabra. Eso es lo que estaba pasando, y la palabra se cumple en el libro de Isaías, en el capítulo 53, donde dice la palabra. Entonces dice ahí en el versículo 53: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Cuál es nuestro anuncio de hoy en día? Andamos predicando la palabra, andamos predicando de Jesús. ¿Y qué está pasando? No le están creyendo a la palabra. Ellos creen que es cuento. Ellos creen, hermanos, que es una historia. Esto no es un cuento ni una historia. Esto es real. Jesús vino a la tierra y volverá a venir, dice la palabra, que Él ya vino por primera vez, pero la gente no le creyó a Él y lo crucificaron, lo llevaron hasta la muerte, porque no pusieron la confianza en la palabra. Oiga, ya se le había dado la palabra años atrás, a través del profeta Isaías, que iba a venir un hombre llamado Jesús, y que le creyeran a ese hombre, porque ese iba a ser el Salvador. Sí, amén. No el Salvador de una nación, del mundo entero. Pero ¿qué pasó? El ser humano no le creyeron a la palabra de Isaías. ¿Era palabra de hombre? No, era palabra de Dios. ¿Qué está pasando ahora? La gente dice: no, es el pastor hablando, no, es el hombre hablando, es el hermano que hasta tiene tiempo. No es eso, es el Señor hablando. Pero muchas veces no queremos obedecer a la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por eso Él siempre nos va a estar hablando, iglesia. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio, a nuestro evangelio? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Dice: no son todos los que desobedecen. Muchas veces la mayoría desobedecen al evangelio. Hermanos, el Señor ya le había hablado a este pueblo y le dijo: ¿sabe qué? Mi palabra se las he dado a través del profeta llamado Isaías, pero ustedes no han querido entender mi palabra. Vuelvo y repito, esperaban al Mesías, pero lo esperaban un hombre poderoso. Quizás ellos querían un hombre como Fidel Castro, quizás querían un hombre como Hitler, que sea directo, que sea feroz, asesino. Exacto, ellos querían a alguien que los defendiera. Ellos querían ver a aquel hombre fuerte con la espada. De ellos. Yo le aseguro, y no me equivoco a la luz de la palabra, que si esta gente le hubieran dicho: ¿sabes? Que ya encontramos al hombre que lo va a defender, y que el pueblo de Israel dijera: ¿quién es? Enséñemelo, muéstremelo. Y que salieran los filisteos y le dijeran: este es Goliat. Y cuando lo miran: wow, ese hombre grande, ese es, dijera el pueblo. ¿Por qué? Estaban esperando a alguien grande. La espada que tenía Goliat no era cualquier espada. Un hombrecito, dice la Biblia, que David no la podía sostener. A pura pena, con las dos manos le cortó la cabeza a Goliat. Es decir, que era un hombre fuerte, robusto, alto. Así esperaban ellos al Mesías, así esperaban ellos a Jesús. Pero cuando Isaías le dio la palabra, ellos no lo creyeron. Dijeron: no, no es así, no es posible que el Mesías que estamos esperando sea un desnutrido, sea alguien que no tenga fuerza. Hermano, es que esto no es por nuestra fuerza, este es con la fuerza de Jehová, este es con el poder de Jehová. En la guerra no se gana con nuestra propia fuerza o nuestra propia inteligencia, se gana con el poder de papá, con el poder y la fuerza de Dios, de Jehová de los ejércitos. Y Él no ha perdido hasta la vez y no perderá nunca. Y la gente no estaba creyendo. Por eso el profeta menciona aquí el libro de San Juan. Juan menciona en el versículo que estábamos leyendo, 38, y menciona al profeta Isaías. ¿Y sabe cuál capítulo está leyendo ahí? Diciendo el escritor de Juan, era el profeta Isaías, capítulo 53, donde dice: ¿y quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? La gente hasta la vez tienen a Jesús como un fracasado.
La gente hasta la vez tienen a un Jesús como debilucho. La gente hasta la vez tienen a Jesús como un muerto. En la cruz lo tienen colgado. Pero mi Cristo vive. Mi Cristo no está colgado en esa cruz. Mi Cristo es real. Mi Cristo es poderoso. Mi Cristo es grande. Mi Cristo vive. Mi Cristo no está crucificado en la cruz del Calvario. Eso es lo que Satanás quiere darte a entender a ti, que Cristo está muerto, muerto el diablo. Pero el Cristo que adoramos es un Dios vivo y Él está vivo. Nosotros también vivimos por el poder de la palabra y le creemos a la palabra. Palabra de Dios, hermanos. Pero hay que creerle a la palabra. Esta gente dijo en Isaías, pero ¿quién ha creído a nuestro anuncio? No está pasando lo mismo con nosotros, iglesia. Yo sé que la iglesia esta es una iglesia que sale a evangelizar. Todos los jueves salimos a evangelizar o salen a evangelizar, yo lo sé. ¿Usted cree, hermanos, que no está pasando lo mismo con nosotros? ¿Qué es lo que salimos a la calle? Llevamos las buenas nuevas de salvación, que es la palabra. ¿Qué es el mensaje que llevamos? Jesús cambia, Jesús transforma, Jesús rompe cadenas, Jesús te sana, Jesús te libera. Si tú no puedes liberarte del vicio de la droga, hay alguien que puede, llamado Jesús. Si tú tienes problemas en el matrimonio, hay alguien que se llama Jesús. Si tú tienes una enfermedad incurable, hay alguien que puede curar esa enfermedad y la gente no le está creyendo. Pero ¿sabe qué? El Dios que servimos es un Dios real. La gente empieza a hablar y dice, no hombre, si yo a mi Jesús, miren, pasen adentro, miren a mi virgencita, miren a mi Dios, miren a mi ídolo, y enseñan la cruz y dicen, miren a Jesús que yo tengo. ¿A dónde lo tenés? Crucificado en la cruz. Él ya a tiempo bajó de esa cruz y bajó con poder. Cuando Él bajó, los cielos se estremecieron, la tierra tuvo que abrirse y el velo se rajó de arriba abajo. Ese es el poder de papá, ese es el poder de Dios, ese es el poder grande que tiene al Dios que le servimos. Pero hay que creerle a la palabra. Pero Isaías dice, ¿y quién va a creer a nuestro evangelio? ¿Quién va a creer a nuestro anuncio, a lo que andamos predicando? La gente, al contrario, ¿qué es lo que te dice? Estás loco, tú tienes mucho tiempo. No es que tengamos tiempo, es porque amamos las almas. Recuérdese la enseñanza hoy en la escuela dominical. Pablo dice que se esmeró. ¿Por qué? No por amor al dinero, porque amaba a las almas. Amén. Nosotros, no, hablando humanamente, yo no tengo ningún beneficio, hablando humanamente, de que el hermano Carlos se salve. El beneficio se lo lleva a él. Pero porque yo amo a las almas, porque yo le amo a él, entonces yo lo voy a evangelizar. Hablando cuando él no es cristiano, yo lo voy a evangelizar para que su alma se salve, para que su alma no vaya al infierno. Pero el que sale beneficiado es él, no soy yo ni Dios. Es la persona que recibe al Señor por amor a su nombre, por amor a su alma. Lo hacemos porque le creemos a la palabra. Para Dios no hay nada imposible, hermanos. Ya haya caído el hombre lo más profundo del vicio, no importa tan bajo hayas caído, de ahí te rescata el Señor y te levanta, porque para Él no hay nada imposible. Aunque tú puedas decir, no, es que el tren ya me dejó, que te deje el tren pero que no te deje el maestro. Tú puedes decir, es que mira, ya llevo tiempo con esta enfermedad. No importa, vendrá el día cuando nosotros estaremos con el Señor por la eternidad. Vale la pena sufrir en esta tierra. Dice la Biblia que viviremos 80 años, lo más robusto, hasta 120 años hablando terrenalmente. Pero la victoria, hermanos, pero lo lindo de esto es que nosotros los cristianos ya no morimos. Nosotros los cristianos vivimos para siempre. Es cierto que físicamente vamos a ser, hermanos, peregrinos aquí en la tierra, pero nuestra ciudadanía no está en la tierra. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Por eso nos esforzamos, por eso le creemos a la palabra, porque queremos estar donde Jesús está, sentado a la diestra del Padre. Ahí yo quiero estar con Él, gozando de su misericordia. Pásale, hermano. Gracias a su palabra. Pero ¿quién ha creído? Dice el libro de Isaías capítulo 53, a nuestro anuncio.
la gente no le está creyendo. Es lo mismo. La gente no le estaba creyendo a la palabra. Ellos esperaban a alguien fuerte. Y dice la Biblia, Físicamente. y subirá cual renuevo delante de él. Como dice, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. A Jesús, cuando estaba en la tierra, no era hablando humanamente, no le miraban atractivo, no le miraban nada de beneficio. Es que ese es el problema grande, que la gente ve a alguien por sacar un beneficio. Nosotros no tenemos que ver al maestro para sacarle un beneficio. Es decir, yo no voy a decir, Señor, yo voy a ir a los cultos todos los días, pero quiero que me enriquezca, quiero que me bendiga en el dinero. No, si lo hacemos es por amor, porque Él nos ha amado a nosotros. Por eso la palabra dice en el libro de Isaías que a él lo vieron sin atractivo. No lo vieron, hermanos, como alguien, lo vieron como alguien debilucho. Dice, no había ningún parecer ni hermosura. Veremos más sin atractivo para que le deseemos. Jesús no tenía nada que desear humanamente. Pero ese es el ciego. Ese es el que está ciego, el que ve de esa forma. Pero aquellos que vemos a través de la palabra, aquellos que vemos a la luz de la palabra, vemos que nuestro Dios es hermoso. Vemos que nuestro Dios tiene un aspecto hermoso. Vemos que Él es poderoso. Vemos que Él puede. Él tiene el poder y la potestad de hacer todas las cosas. Por eso dice la palabra que la puerta que Él abre, nadie la puede cerrar, porque Él es el que manda. Él es el Dios poderoso. Él tiene la autoridad. Pero no lo estaban viendo así aquella gente. ¿Cómo lo estás viendo tú? Crucificado, debilucho. Estás equivocado. Y muchos de las iglesias lo están viendo de esa forma. Un Dios que todavía está crucificado. Mi Jesús no está crucificado. Él ya venció en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo versículo 3. Oiga, no era atractivo, no era codiciable, no era, hermano, alguien que ellos hicieran algo deseable para ellos. No miraban algo atractivo. Pero sin embargo, oiga, y sigue diciendo, aparte de eso, era despreciado. No es lo mismo que la gente está haciendo, hermano. Cuando tú llegas y tocas la puerta de la casa, te rechazan. No es a ti que te rechazan, es al maestro. Por eso todo el que escucha la palabra a través de internet, a través de la radio, a través de todos los medios, y rechazan al maestro, no están rechazando al que está predicando. Es a Jesús de Nazaret. Cuando tú vas a tocar la puerta y te escapan de arrancar la nariz y te tiran la puerta, no es a ti a quien te están despreciando, es al dador de la vida. Y el que desprecia la vida ya está muerto, porque la palabra dice, bienaventurados los que hemos creído sin verla. Esos somos nosotros, los hijos de Dios, que le hemos creído a la palabra, hemos confiado a la palabra, hemos sido dichosos, porque Dios a través de su misericordia ha hecho un milagro en nosotros, porque le creemos a la palabra. Oiga, fue despreciado. No solamente hallaron algo atractivo de él, no solamente, hermanos, hallaron algo en él parecido, algo hermoso. No, aparte de eso, el versículo 3 dice que fue despreciado y desechado entre los hombres. Fue despreciado y maltratado entre los hombres. No es lo mismo que está pasando en las iglesias. Dicen que son cristianos, pero sus hechos hablan lo contrario, están despreciando. Jesús te dice, esto es malo, tú dices, no es malo, yo lo hago. Jesús te dice, no te pongas eso, tú dices, eso es regla de hombre y te lo pones. No, estamos despreciando la palabra, estamos despreciando a Jesús. No es al hombre que predica, es al que puso la palabra, a Jesús. Despreciado y desechado entre los hombres.
El mismo tiempo estamos viviendo. La gente lo está despreciando. ¿Y sabe cuál es lo más duro? Lo más duro, que usted como cristiano lo esté despreciando. Que usted como cristiano prefiere otra cosa que el Señor. Eso es despreciar al Señor. Si realmente tú dices, no, Señor, yo te amo, hay que demostrarlo con los hechos, no con palabras, porque las palabras se las lleva el viento, pero los hechos quedan marcados en el corazón del ser humano. Gloria a Dios. Déjenme tomar agua un rato. En esa ofrenda de palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolor. Era un varón que sufría por amor a las almas. ¿Usted cree que Jesús, cuando lo estaban despreciando, usted cree que a él no le dolía? Él le decía, mira, yo soy la vida, yo soy la fuente de vida. Y la gente que hacía lo rechazaba. La gente no quería de Jesús. ¿Usted cree que no es lo mismo hoy en día? Cuando tú rechazas al Señor le duele. Cuando tú lo rechazas. ¿Y cómo lo rechazas? Cuando no quieres venir a orar, lo estás rechazando. El orar es hablar con el Señor. Y cuando tú no vienes a orar, le estás diciendo, no quiero hablar contigo, no quiero saber nada contigo. No hay que despreciarlo. Dice que era varón de dolor, despreciado por los hombres. Cuando nosotros despreciamos al Señor, a Él le duele, porque Él no quiere que nadie se pierda. Dice, y experimentado en quebranto, como que escondimos de él su rostro. Dice más, sigue diciendo, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, él sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él fue herido, dice su palabra. Dice, mas él herido fue por nuestra rebelión, por nuestro trato, por la forma de tratar al Señor. Él fue herido. No fueron los judíos los que lo llevaron a la cruz, fuimos nosotros mismos. Porque si Él estuviera hoy en día, lo volviéramos a crucificar. Porque así es el hombre. El hombre siempre rechaza a Dios, y Dios siempre hablándole al hombre, Dios siempre tratando con el hombre, Dios siempre queriendo bendecir al hombre, y el hombre siempre obstinado, rechazando la vida, rechazando lo que Dios da, rechazando nuestra salvación. Pero la misericordia de Dios es grande. Y dice, mas él herido fue por nuestra rebelión, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Oiga lo que él sufrió por nosotros, y aún así somos mal agradecidos. No hemos entendido el sacrificio que él hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros entendamos lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, nosotros vamos a serle fiel. Nosotros no tan fácil nos vamos a apartar del Señor. Vamos a poner al Señor en primer lugar en todo. En primer lugar en el matrimonio, en primer lugar en el trabajo, en primer lugar en todas las cosas, a Jesús de Nazaret. Cuando hasta que tú reconozcas el Gloria al sacrificio. nombre del Señor, aleluya. Allá en tu casa lee Isaías 53. Yo leyendo esto, hermano, yo lloraba. Mi corazón se quebrantaba. Yo le decía, Señor, ¿y cuánto tiempo y hasta la vez somos mal agradecidos contigo? Muchos te estamos despreciando, Señor. Esto no es, como decía el hermano, solamente por venir a la congregación. No, es que esto no es un trabajo que solamente vamos a marcar tarjeta para que quede archivado. No, esto depende cómo tú vienes. Por eso la palabra en el libro de los Salmos dice, de entrar por la puerta con acción de gracia, agradecimiento. ¿Cuál agradecimiento, hermano? Agradecimiento porque Cristo murió en la cruz. Agradecimiento porque Cristo llevó tus dolores. Agradecimiento porque Cristo llevó tus enfermedades. Agradecimiento porque Dios envió a su Hijo unigénito a morir a la cruz del Calvario, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. Ese es el agradecimiento, la vida eterna que nos ha dado. Hay que orar para aquellos que están en el mundo, sus cadenas sean rotas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová dice, cargó en él el pecado de todos nosotros.
Jehová no era pecadores, los pecadores éramos nosotros, porque le despreciamos, porque no queríamos nada de él. Pero qué lindo, dice la palabra, que de lo más vil de la tierra ha escogido al Señor para avergonzar a los que se creían sabios. Amén. Oh, su palabra, hermanos. Angustiado él y afligido, oiga, no abrió su boca, enmudeció, la cerró. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Allá en el cielo se escuchó una voz y decían: ¿quién va a pagar por este asesino? ¿Quién va a pagar por esta prostituta? ¿Quién va a pagar por este sinvergüenza que ha violado niños o niñas? ¿Quién va a pagar por este ladrón? Los ángeles dijeron: yo no pago por ese sinvergüenza. Y los otros se preguntaban: y tú, no hay nadie, yo no puedo dar mi vida por ellos. ¿No ves que son sinvergüenza? ¿No ves que son malagradecidos? ¿No ves que no me aman? ¿No ves que aman el deleite del mundo? Nadie daba nada. Dios les dijo, les hizo la propuesta: levántese alguien quien va a pagar por ese pecador. No, los ángeles se hicieron a un lado. Peor, los apóstoles. Hermanos, hasta lo negaron muchos de ellos. Nadie daba a nadie por la humanidad, hasta que hubo alguien, cuando Dios dijo: y que se levante alguien que pueda pagar el precio. Y entonces Dios dijo: wow, esto está perdido porque no hay nadie. Pero aún ahí donde no había esperanza, se levantó uno llamado Jesús de Nazaret. Dijo: alto, si tú, ángel, no quieres dar la vida, Gabriel, si tú no quieres dar la vida por mi hijo allá en la tierra, yo lo doy. ¿Qué está diciendo? Dijo Dios: tú vas a dar la vida por ese asesino, yo la doy. Tú vas a dar la vida por esa sinvergüenza, yo la doy, dijo Jesús. Y se levantó. Déjeme decirle que el corazón de Dios se quebrantó. Lo único que tenía lo estaba disponiendo por amor a nosotros. Malagradecidos muchas veces nosotros no agradecemos. Hay que entender el sacrificio que Dios hizo en la cruz del Calvario. Pero hay que creerle a la palabra. Hay que creerle a la palabra. Dios es real. Dios es poderoso. Él puede hacer lo que nosotros no podemos. Él fue sufrido por nosotros. Hay que ser agradecidos. No seamos mal agradecidos. ¿Con qué le pagamos nosotros al que dio la vida? Hay que pagarle con agradecimiento. Hay que pagarle con nuestra vida también, porque Él puso su vida. Póngase de pie. Gracias, Cordero Eterno. Gracias, oh Dios. Padre, gracias, oh. Gracias, Padre, porque fuiste crucificado por nosotros. Padre, ¿quién ha creído en nuestro evangelio? ¿Quién ha creído a tu evangelio, Padre? Si la gente más bien te ha pisoteado, la gente ha despreciado lo que tú quieres regalarle, Señor. Padre, tú fuiste inmolado. Fuiste, oh Dios, llevado como oveja al matadero. Fuiste pisoteado, hermano. Él fue pisoteado. Él fue abofeteado. A él se le mesó la barba. Dice que se le arrancaron a golpe. Lo hizo por amor a nosotros. ¿Qué estamos dando nosotros? No estamos dando nada. Él dio su vida. Hay que dar todo nosotros por amor a su nombre, por amor a su misericordia, por amor que Él dio todo para que nosotros ahora estemos donde estemos. Gracias. Perdona, Señor, nuestra rebelión, Padre. Perdona nuestros pecados, oh Dios. Perdona nuestras ofensas, papá. Oh, molido fuiste, Padre. Señor, Todavía, cuánto sufriste en la cruz del Calvario, Señor. Tú diste tu vida, Señor. Yo era merecedor de esa muerte, Padre, no tú. Pero tu misericordia nos ha alcanzado, Padre. Gracias, Cordero amado. Padre, perdona, Señor, por haberte crucificado en la cruz.
Perdónanos, oh Dios, porque nosotros fuimos los que te crucificamos. Por nuestra rebelión, por nuestro pecado, por nuestra dureza, Padre. Porque no creíamos en tu palabra. Pero tu palabra nos habla, Señor. Bienaventurado el que ha creído en tu palabra. Estamos en este lugar porque creemos en tu palabra, Señor. Hemos creído en tu evangelio, papá. Ten misericordia de los que rechazan tu palabra. Ten misericordia por los que pisotean tu palabra. Ten misericordia, Padre, por los que pisotean tu nombre. Oh, tú diste todo, mi Dios. Señor, aquí estamos, oh Dios, con un corazón contrito y humillado delante de tu presencia. Señor, perdona este pueblo, perdona mi vida. Ayúdanos a creerte, Señor. Fuiste pasado por cárcel, por juicio. Fue quitado y generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano poderosa, en su mano prosperada. Ahora el Señor es cierto que fue pisoteado, es cierto que fue crucificado en la cruz del Calvario por nosotros, pero su palabra es fiel y verdadera, y su palabra dice que al tercer día Él se levantó de entre los muertos de la sepultura no pudieron sostener ese poderío. Los cielos mismos se quebrantaron, la tierra misma tembló. Oh, porque el poder del Hijo del Altísimo había resucitado de entre los muertos. Él no está muerto, Él está vivo, Él está vivo, Él está en este lugar, Él está fortaleciendo esta hora, Él está dando fuerza al que no tiene fuerza, Él está dando ánimo al que está desanimado, Él está dando aquello que nos hace falta. Él nos está poniendo en nuestro corazón, lo está transformando, lo está cambiando, está renovando nuestro corazón. Aquí está el Maestro, aquí está Jesús de Nazaret. En aquel tiempo estaba pasando por Percamenú, estaba pasando por Canaán de Galilea, pero ahora está en este lugar porque Él quiere fortalecernos, Él quiere ayudarnos, Él quiere darnos vida eterna. Él quiere que le creamos a la palabra de Dios, no palabra de hombre, palabra revelada a través del Espíritu Santo. A